Volvemos al aire y en este momento ahora sí vamos a hacer la introducción completa. Estamos con Discotico. Es un artista visual increíble que nosotros llevábamos tiempo allí. Vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer la entrevista. 1, 2, 3 intentos, pero hoy estamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, emocionado, porque es verdad, ya llevábamos bastante tiempo diciendo que íbamos a tener la entrevista, pero bastante emocionado de estar acá. Qué bueno, mira, nosotros agradecidos Sí. de que hayas tenido la disposición de hablar con nosotros, porque sabemos que eres uno de esos artistas que mantiene un misticismo dentro un anonimato dentro de la realización del arte, lo cual apreciamos muchísimo, pero yo creo que de una vez podemos ir al grano e ir a hablar del tema. Tu arte se basa en agarrar lo coloquial de la cultura y la infraestructura caraqueña y venezolana en general y combinarlo con ciencia ficción. ¿Esta combinación viene en base a qué? O sea, O sea, ¿de dónde te nació la idea? Porque sabemos que hay otros artistas tal vez alrededor del mundo haciéndolo, pero ¿cómo te llegó ese clic de, ok, yo puedo hacerlo con Caracas, yo puedo hacerlo con Venezuela? Bueno, creo que es algo que nació realmente en pandemia, en una etapa donde estaba trabajando mucho desde la casa y mi tiempo libre era jugar videojuegos y viendo muchos videojuegos te das cuenta que eso es algo que es muy común en el resto del mundo. O sea, incluso si ves cosas como el anime está cargado de muchas filosofías japonesas muy criollas para ellos, mezclado con elementos de ciencia ficción o de fantasía, obviamente muy exagerados, muy reales. Y nació mucho yo en pandemia pensando en qué divertido sería hacer esas cosas con lo que uno conoce, con nuestra cultura, con cosas criollas para nosotros. Es que justamente nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes animadores y siempre hemos hablado de que acá lo que falta es que la industria con respecto a la animación crezca, ya sea en casas de estudio, ya sea en festivales, oportunidades de presentar el material, pero las ideas hay y el talento hay, y Exacto. de verdad nosotros agradecemos que tú formes parte de todo lo que se está gestionando para poder impulsar la animación dentro de un contexto venezolano. Sí, porque también está muy cool el hecho de que hayas hecho como una unión de estas cosas, porque creo que no hay demasiado, si es que no hay, pero digo, me queda el pedacito de duda de si hay artistas en Venezuela que ya lo están haciendo. Entonces está bastante cool que tu proyecto ya haya tomado esta forma y creo que ya uno ve una obra tuya y la reconoce muy fácil. Pero ahora me gustaría saber que, porque, o sea, claramente es una parte intrínseca dentro de tu trabajo. ¿En qué puntos en común tú puedes sacar de Venezuela con el cyberpunk? O sea, ¿te cuesta mucho tal vez el hecho de mezclarlos o Venezuela tiene estas características que tú reconoces fácilmente con el cyberpunk? Fíjate que me parece una muy buena pregunta, porque incluso va con lo que estaban diciendo antes. Sin duda no hay una estructura clara para el cine y para la animación, no hay una infraestructura, pero algo que me ha gustado mucho con este proyecto es que muchísimas personas se me han acercado y me han dicho, bueno, yo había pensado esto, yo también me había imaginado esto, me había imaginado esta Caracas distópica, me había imaginado lo otro. Y yo creo que ese imaginario colectivo viene porque no hay que irse muy lejos para imaginarse a una Venezuela cyberpunk. Tenemos muchísimos elementos, muchísimos, desde un punto de vista social, cultural, político, como lo quieras ver, hay muchas cosas que se sienten cyberpunk y de hecho yo a cualquier persona que pase por Caracas o esté en Caracas, si en algún momento manejan de noche por la Candelaria o puede ser la Candelaria o las Mercedes, van a haber demasiados elementos que tú dices, esto es Akira, esto es Ghost in the Shell, estos son películas clave de cyberpunk, o sea, el ver un puestico de perro caliente que hoy en día tienen como avisos con luces LED y tienes el puestico de perro caliente, pero lo tienes en un callejón oscuro donde no hay nada y se ve muy futurista dentro de ese contexto y yo siento que es porque ya está muy integrado en nuestra cultura, de una manera u otra. Sí, creo que el retrofuturismo en Venezuela sí está como muy presente, Súper. porque no terminamos como de ser del todo futuristas,
porque tenemos todavía esos objetos o esas características que le agregan ese retro, que siento que tal vez muchas personas también buscan esa estética, ¿no? Claro, y por lo menos cuando empezamos a hablar acerca de ti, de poder hacer el contacto contigo, yo me puse a pensar justamente lo del tema de la inspiración y partiendo también a donde sale esta pregunta que hizo Mariana anteriormente, y yo dije, las vallas publicitarias de Caracas las conviertes en pantallas LED y esto es Blade Runner. Sí. Claro, claro, de hecho, de nuevo, esto es para las personas que capaz, obviamente, lidian más dentro de Caracas, pero hubo un momento cuando abrió, cuando abre un Traki nuevo o Avanti o una de estas super tiendas, el cyberpunk está muy relacionado claramente con el consumismo y las marcas y marcas reconocibles. Eso viene mucho de Blade Runner, pero pasaba mucho que tú estabas en la autopista y veías esas luces que reflejaban de los vidrios de los edificios del CCCT, por decirte. Súper, sí. Y era una situación que se sentía muy futurista. Y me ha pasado mucho que desde que empecé el proyecto, muchas personas y amigos se me acercan y me dicen, no, mira, esto es muy discotico, esta idea de estas luces en los edificios. Y es como, sí, está muy integrado en la ciudad. Y bueno, yo me enfoco en Caracas también por una manera de sintetizar el proyecto. Pero es algo que ocurre en toda Venezuela, realmente. Sí, creo que Caracas podría ser tal vez el epicentro o lo que resalta más, pero creo que en todos los estados podemos ver estos pequeños destellos. Ahí dentro de cada estado puede haber una zona que entre dentro de este género para agarrar inspiración justamente para lo que tú estás haciendo. Ahora bien, nosotros estábamos hablando de géneros, tú estás dentro de la ciencia ficción combinándola con animación y elementos coloquiales de Venezuela. ¿Te planeas quedar en ciencia ficción? ¿Sientes que es un género que te da para todavía seguir dándole ruleta rato y rato y rato? ¿O ya tú estás pensando como, mira, puedo ir tocando también otras cosas que no sea ciencia ficción? Bueno, fíjate que sí he pensado bastante en hacer otras cosas, o sea, en el sentido de obviamente, no me gusta encasillarme en un género. Siento que eso muchas veces termina siendo una manera de limitarse, pero si quisiera, yo sé que hay material para rato, y no es una cosa que yo siento que se vaya a agotar. De hecho, yo sé que no soy el único que ha pensado en esto, que ha pensado en una Venezuela cyberpunk. Entonces, yo creo que son ideas que siempre van a seguir, siempre van a estar creciendo y sin duda hay otros proyectos que me gustaría hacer en términos de animación, no solo enfocarme en la ciencia ficción, pero realmente hay tanto que se puede hablar y cada día más, como obviamente la ciencia ficción está enfocada en la tecnología y en la evolución, siempre va a haber más de qué hablar. Súper sí. Y eso me parece que entonces me motiva, más bien. Está bastante cool. Nosotros obviamente queremos seguir hablando de esto, queremos seguir conversando contigo. Son las 3:18 de la tarde, vamos a escuchar un poco de música mega y en la siguiente entrada seguimos conversando con Discotico. Pueden ir a su perfil @disco.tico para que lo stalkeen mientras escuchan música mega y nosotros seguimos con la conversación en la siguiente entrada por la mega. Donde sea. Mariana y Diego, después de un rato sirviendo contenido, se replantearon si esto era lo de ellos. Somos lo que somos. Somos ratas. Continúan escuchando Zero Zapping y nosotros en este momento también continuamos la entrevista con Discotico, un artista increíble venezolano que pueden conseguir en las redes sociales como disco.tico. En la entrada pasada estábamos hablando un poquito de cómo lleva un poco el arte, el género que utiliza, de dónde agarra un poco de inspiración. Pero igualmente nos gustaría preguntarte, antes del concepto de Discotico, ¿tenías otro proyecto en mente o en desarrollo? ¿Eras de las personas que de repente de joven quería ser era veterinario o bombero? ¿O siempre este fue como más o menos el camino que querías llevar?
No, yo siempre quise hacer esto. Increíble. Un sueño, si me lo preguntan. Sí, sí, o sea, realmente también, a ver, Discotico se ha convertido mucho en un experimento que yo lo asumo como algo infantil en el mejor sentido posible, o sea, infantil de una manera de poder genuinamente explorar ideas como si fueses un niño jugando con tus juguetes. Y eso creo que lo hace divertido, eso creo que lo hace también que siempre sea atractivo trabajar en eso. Claro, porque yo creo que al final las personas cuando hacen arte tienen que tener ese porcentaje de niñez que te hace explorar más allá, porque la sociedad también te mete un poquito en una caja en la que es difícil salir, pero cuando eres artista tienes que hacerlo para poder experimentar y darle algo nuevo a las personas, que me parece que es justamente lo que estás haciendo, porque por lo menos si yo le muestro estas animaciones tal vez a mis abuelos o a mis tíos, se quedan como, ok, ¿qué es esto y por qué me gusta? ¿Sabes? Es algo que no estaba ya en el colectivo, en la mente colectiva. Bueno, primero te doy las gracias por eso, porque de verdad, sí, y además también yo pienso que no sirve de nada hablar del futuro sin estar consciente de tu historia y el pasado y la historia como país, y obviamente, de hecho, William Gibson, que es básicamente el escritor que dio el nombre cyberpunk, él decía que el cyberpunk son capas de cosas que se van acumulando a través del tiempo. Y tú ves Caracas y simplemente con la arquitectura y tú vas viendo las distintas etapas que ha vivido esta ciudad y ves las grandes diferencias que hay de edificios en la misma zona. Tú vas a Bellomonte y te encuentras con edificios que no deberían estar al lado, pero están al lado. Tal cual. Y eso es algo que se siente, por eso digo que el cyberpunk está muy integrado en nuestra cultura, se siente real, no se siente algo muy exagerado. Y por lo menos hablando justamente de ese tema de conocer el pasado, uno de tus materiales favoritos para mí de verdad fue en el que integraste a Renny Otolina y puso Renny regresa y se me aguó el guarapo, bastante en ese video. Y justamente partiendo de esa premisa y que hablamos del pasado tal, hay personajes vivos o no de la historia venezolana que te gustaría seguir implementando, o sea, o fue algo tipo que surgió con Renny y ya de repente, o ya has tenido pensado implementar algún video con, no sé, Simón Díaz o con alguien presente que todavía esté vivo. Bueno, eso sí, eso siempre es algo que sí estoy buscando y yo vivo buscando. Yo de hecho tengo una lista que no voy a mencionar mucho Claro. quién está en la lista, pero yo tengo una lista de personajes venezolanos que siempre me han gustado, he admirado o me han llamado la atención. Y realmente he usado a Renny varias veces porque además Renny es muy reconocible y también es una figura como paterna en general. Sí. Pero han sido varios, porque incluso he utilizado la catira regional, fue una de las primeras figuras que utilicé como en un post, porque también pensaba como, bueno, es un aspecto que te da nostalgia y no tiene que ser obviamente un tema de admiración por la catira regional, pero hay un aspecto de nostalgia ahí. Claro, bueno, así. Y haciendo alusión a Blade Runner además. Exacto, que tiene como esa figura del personaje de Ana de Armas. Increíble. Pero así como otro, hay muchísimos y siento que es importante también siempre estar consciente de qué figuras han sido importantes para siempre tenerlas como referencia. Y de hecho yo hice uno que es de un robot que lo llamé el terror del llano y está muy inspirado en Simón Díaz. De hecho, utilicé el soundtrack, lo hizo un compañero artista, que básicamente lo que hizo fue alterar Savannah, pero hacerlo a través de un montón de filtros y phasers y suena como un robot, pero el fondo es Savannah sonando. Pero también estoy inspirándome mucho en Radio Rochela y los personajes de Radio Rochela. Hay un personaje de Radio Rochela que se llama El Terror del Llano también.
Claro. Entonces son como inspiraciones que están por todos lados. ¿Hay alguna, ahorita que estás hablando como de todas estas fuentes de inspiración que tienes, hay algún artista con el que sea sencillo o no, que tú pienses que es imposible o no? Esta es una pregunta recurrente. Colaborar? Esta es una pregunta recurrente dentro del programa. Este es el paréntesis del Se Vale Soñar. Exacto. O sea, puede ser cualquier persona con la que tú digas, deseo para demasiado colaborar con esta persona, sí. Para mí es obvio, para mí es Arca. Porque Ok. yo pienso que Arca es un artista, es probablemente la artista más grande que hay de Venezuela en este preciso instante, y trabajar con ella sería un sueño gigantesco, porque además siento que sí va con la estética de ciencia ficción, obviamente. Sí. Súper. Y para mí sí es una, o sea, en cualquier forma, así sea que haga un pequeño píxel de una portada que ella haga, yo feliz. ¿Sabes qué? Me parece muy cool que hayas contestado a Arca porque no la tienes tan lejos, tampoco. No está. Está súper cerca, y creo que el Se Vale Soñar también en este caso se vale hacerlo porque no está difícil. Sí, sí. Y hablando de colaboraciones, ya hablamos un poquito de las que te gustaría, o en este caso la que te gustaría hacer. Y con respecto a las que has hecho, has trabajado en colaboraciones a nivel institucional, como con la Escuela Nacional de Cine, y has trabajado también con artistas. ¿Cómo ves más o menos esa diferencia de un trabajo institucional a un trabajo con un artista? ¿Cómo fue más o menos la experiencia con ambos? Nos gustaría un poquito más saber de ese cuento en esa parte. Bueno, realmente, si te soy honesto, no ha sido tanta diferencia, porque tengo la virtud de que todas las personas con las que he trabajado y con las que he colaborado han sido agradables, ha sido increíble, y realmente creo que es lo que más he disfrutado del proyecto, es conectar con otros artistas. E incluso, a pesar de haber trabajado con una institución como la Escuela Nacional de Cine, se sintió bastante artístico todo el proceso. Fue una conversación, no se sintió como algo corporativo y ya. Fue algo que fue bastante grato hablar con las personas de la escuela y hablar qué querían, y ellos me dieron la libertad de que yo hiciera lo que yo quisiera con el material. Y realmente para mí fue un honor haber trabajado con ellos. Y de la misma forma, con todos los artistas con los que he trabajado ha sido bastante grato, pues, porque además yo creo que sea una institución como la Escuela Nacional o no, sea un artista o no, hay en general una necesidad que tenemos todos de expresarnos, y cuando viene con honestidad se nota, y realmente es muy grato. Qué bueno, qué bueno. Mira, por lo menos ya nosotros debemos ir más o menos cerrando la entrevista. Sí. Nos gustaría saber dos cositas. Uno, para las personas que de repente les gusta la animación y que posteriormente, cuando nosotros hagamos contenido acerca de esta entrevista, pues también puede surgir la duda: ¿cómo se puede hacer para formarse? ¿Tú fuiste totalmente autodidacta o te apoyaste también en algún otro tipo de formación, sea online, sea presencial, como sea? Y obviamente también tú mismo que recuerdes tus redes sociales y todo lo que haces para nosotros ir dando conclusión a toda esta increíble conversación. Bueno, con el tema de la formación, yo siempre he pensado que puedes hacerlo, no hay una forma correcta, todas lo son, y realmente es un tema de estudiar, pero yo insisto que estudiar es una palabra que tiene muchos significados, puedes estudiar a tu manera. Yo soy bastante autodidacta, yo nunca estudié animación formalmente, pero sí a través de tutoriales en YouTube o pequeños cursitos aquí y allá. Y de hecho, lo primero que aprendí fue hace años un curso de doméstica, y es una de esas cosas que digo, bueno, hay mil maneras de hacerlo, y el consejo es ser disciplinado, es estar todos los días, con tal que hagas un poco, cuando te des cuenta, ya a los 6 meses sabes bastante del tema. Bien. Nos gusta. Y bueno, con las redes, en Instagram es disco.tico, y en TikTok es discotico, @discotico. Okay. Ahí tienen su contacto. Ahí lo tienen, pueden decir discótico, hay personas que dicen discótico, yo respeto el discótico porque va con la temática,
pero originalmente siempre fue Discotico. Perfecto. Sí. Y nosotros preguntamos por eso mismo. Yo le estaba diciendo a Juan, nuestro Justamente productor. eso, yo te iba a dejar en la calle, pero si tú lo vas a hacer, No, hazlo tú. yo le dije, Juan, ¿pero por qué le dices discotico? Sí, discótico, distópico, o sea, va Sí, allí, que yo creo que es eso. El acento distópico ¿sabes? Y yo Sí, como, sí. no lo sé, hay que preguntarle. Y quedamos allí ya con la respuesta, ya lo sabemos. Increíble, mira, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación, la estábamos esperando. Cuando vayas sacando más proyectos, nosotros estaremos pendientes y seguramente vamos a volver a hablar para actualizar esta conversación y saber qué otras cosas nuevas has hecho. Mira, agradecido simplemente. No, le agradecido con ustedes, disfruté muchísimo la conversación y de verdad agradezco que estén tan pendientes del proyecto, del trabajo. Repito, para mí el mayor placer es poder hablar de esto con otras personas y conectar. Y de hecho lo agradezco muchísimo. Es así. Es Y así. nosotros felices por haber logrado de una vez ya. Esta Al entrevista. fin, esta entrevista. Voy a repetir tus redes sociales, @disco.tico en Instagram y discotico en TikTok. Son las 3:33 de la tarde. Con eso nosotros despedimos la entrevista el día de hoy. Recuerden que pueden conseguir contenido @marianochoaj, @diosgiraldo_ y @lamega96 de todo lo que se habló hoy con Discotico. Vamos a escuchar un poco de música mega y seguimos con más de Cero Zapping.